Las batallas de freestyle son todo un fenómeno a nivel mundial. Una competición de rap seguida por millones de jóvenes que rebosa talento y pasión, llenando estadios con un espectáculo que crea nuevos ídolos. En las batallas, los MCs debemos demostrar nuestro ingenio improvisando y replicando contra nuestro rival. Algunos nos llaman gallos, y en España y Latinoamérica se encuentra la élite. Mi nombre es Escone, campeón nacional e internacional, y quiero mostraros el mundo del freestyle desde mi punto de vista. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y pájalos. Es el turno de réplica. A la cima se puede llegar de varias maneras. Existen las personas que día a día se superan, con trabajo, echándole horas, para poco a poco ir venciendo sus miedos, pero también existe otro camino, el del talento innato. Genios que nacen con una estrella especial, cualidades que hacen que triunfen casi sin esfuerzo, constancia o genialidad. Hoy quiero explorar estos dos caminos. Primero, lo haremos con alguien que ha superado muchísimos obstáculos para llegar a la cima. Mi nombre es Force, he venido a ser el king. Si soy todo lo que soy es por todo lo que fui. La vida es un punchline, es así. Y si las 3 barras previas no puedes llegar al fin. Me he caído y me he vuelto a levantar. Si conoces la derrota, la victoria sabe más. Al igual que el Atleti, ya he perdido en la final. El que la sigue, la consigue y yo lo voy a demostrar. Aprendí que eso a lo que llaman talento tan solo es la suma de horas de entrenamiento. He esquivado muchas piedras, me ha costado mucho esfuerzo. Y por ese Manel de 15 no voy a dejar de hacerlo. Manel, aka Force, ¿qué tal? Bien, tío. Para poner a la gente un poco en perspectiva, tú empezaste en el mundo de las batallas, si no me equivoco, al principio como fan, después un poco como comentarista barra, qué sé yo, opinador, si es que se le puede llamar así por YouTube, y de repente entras de manera activa y estás considerado de los mejores de España. Eres como un ejemplo de superación para muchísimas personas. Decides que quieres hacer algo y lo llevas hasta el final, y increíble, por lo cual te felicito por ello. ¿Cuál es, no sé si el momento más feliz de tu carrera, pero el momento clave de tu carrera? Hombre, yo creo que cambiar de lo que es el principio, igual fue la Red Bull de Mallorca, que fue el primer paso más importante que di, pero realmente el día clave de mi vida fue el 23 de septiembre del año pasado, que fue la final nacional en la que quedé subcampeón por primera vez. Esa nacional iba sin ningún cartel de favorito, iba como uno de los mantas así a priori, y llega a la final, eliminé a Beta, que era un favorito en cuartos, luego al equipo, y esa final con Chuti, que tiene casi 7 millones de visitas. No sé. Ese día me cambió la vida totalmente. Has superado como un montón de complejos sociales que había alrededor tuya por el hecho de que tú no has aparecido de un círculo de raperos al uso, es decir, como iba diciendo antes, de un parque, de no sé qué, tú simplemente un niño que aparece de YouTube. Has pasado bastantes malas épocas, te ha llovido mucho hate. ¿Cómo has superado eso, tío? Y personalizando un poco más dentro de tu dolor, si es que quieres hablar de esto, Sí. ¿qué tipo de comentarios son los que más te han llegado a afectar o a doler? Al principio los que se metían con mi físico y con lo de niño rata me afectaban bastante, me jodían bastante. ¿Te consideras un niño rata? Es que depende de lo que quiera llamar por niño rata. ¿Qué sí. llamarías tú niño rata? Yo niño rata le llamaría a la persona que tenga la edad que tenga, venga donde venga y haga lo que haga, detrás de su ordenador lo único que hace es hacer críticas tóxicas a todo el mundo. Bien, imagínate que Force hubiera sucumbido a esta mierda, ¿vale? Sí. Hubiera sucumbido a este dolor. ¿Qué hubiera sido de Force entonces si no hubiera elegido el mundo de las batallas? Pues no lo sé, tío. Que realmente las batallas... Las batallas a este hombre no le han hecho nada, tú no te preocupes. Era todo una excusa. ¿Qué tal, tío? No, parece que apareció Nicolas Cage de repente. La cara, ¿no? Dale un beso a tu colega, hombre. Un abrazo tú también. ¿Todo bien o qué? No me quejo, no me quejo. Si no me equivoco, tú fuiste una de las personas que estuvo ahí también apoyando Diga este hombre. a Force, Sí, sí, sí. ayudando. Desde tu perspectiva, además desde la perspectiva de un gallo experimentado como tú, ¿sabes? Que llevas muchos años en la movida. ¿Cómo viste tú este fenómeno de odio alrededor de él y qué te movió a acercarte a ayudarlo, que era uno de los nuevos, él? La situación es que yo en su momento me sentí identificado aquí con... ¡Ah!
¡Qué bonito eres! Con el señor Force, porque cuando estaba yo empezando también, como soy así, llevo gafas sin cristales, visto de cosas raras y demás, también me hacían mucho bullying, me atacaban mucho de pequeño. Y cuando vi a este hombre de aquí que estaba empezando y que estaba empezando a hacer batallas y todo esto, y pasándolo muy mal por todo el bullying que le estaba haciendo toda la gente, porque parece que no, pero la gente puede ser muy cruel, puede ser muy cruel. Sí. Pues yo, viendo esa situación, me vi reflejado en él y dije, bro, yo lo pasé mal yo solo, pero que tú no tienes por qué pasarlo solo, ya lo sabes. ¿Te das cuenta? Dirígete a todos los haters que engloban la masa oscura que persigue a Force, que es como Frodo, ¿sabes? Un montón de gente negra persiguiendo detrás. Y nada, dile lo que quieras decirle a los haters de Force. Chicos, vosotros le odiáis, pero por mucho que le odiéis, él va a seguir levantándose por muchas veces que se caiga. Porque, al fin y al cabo, esto él, a mi parecer, no lo hace solamente por la gente que le apoya, sino también por la gente que no le apoya, para demostraros que os equivocáis. Y espero que algún día dejéis de odiarle y empecéis a quererle tanto como deberíais quererle, o como le quiero yo. Qué bonito, Dame un abrazo. Pero yo voy a añadir un hijos de puta. ¿Qué tienes que decirle tú a esa masa negra de orcos que te persiguen? Me gustaría decirles que en lugar de concentrar el odio a la gente que no les termina de entrar, que canalicen ese odio en amor a la gente que les rodea. Voy a hacer un reto que me mola mucho, en verdad. Que hicierais freestyle a 4x4, cámbiate por mi Force, ¿Sí? que quiero estar en medio. Ponte ahí. Para esta lluvia cruzada de amor que vais a hacer, un freestyle a 4x4 en el que os queráis muchísimo, ¿vale? ¿Ok? Así Venga, que va, vale. yo voy a poner la instrumental Está bonito. en 3, 2, 1 y... Dice, la verdad es que no tengo erratas. Por ti me pongo de rodillas y a gatas. Oh. Y mi amor me delata. Como tu medalla, tú y yo celebraremos las bodas de plata. Celebraremos las bodas de plata, porque la verdad que nuestro amor destaca. A mí me disparó enemigo, pero desde que te conocí el que me disparó fue Cupido. El rollo simplemente te ha explicado. Cupido a Force le ha disparado. Anteriormente conmigo lo ha logrado. No es casualidad que tenga aquí Manuel Rozas tatuado. Oh, Manuel Rozas tatuado. Y yo tengo Kensuke, pero en otro lado. Porque te quiero mucho. Ay, que me disparen sus cartuchos. Lo tiene puesto en otra situación. Ajá. Lo tiene puesto, es un tatuaje con amor. Ajá. Yo tengo aquí tu nombre y eso es verdad, mi amor, pero también tengo tu nombre entero en mi corazón. Oh, en serio, en la prosa podríamos irnos juntos para el programa de Ana Rosa o a donde sea fácil. Cambiaría el cuaderno de amor y lo escribiría un Shinigami. No, porque ya sabes, chaval, que eso acabaría con mi vida y estaría muy mal. Yo te digo una cosa y que te quiero, amigo, y es que la vida sin ti no es vida y no tiene sentido. Por ti me por quitaría favor. los complejos. Muero de amor. Y hasta me depilaría el entrecejo. ¡No! Porque es obvio, vamos a la tele y hagamos escenas de matrimonio. No, ya está, ya está. Es que no hay mayor demostración no hay de mayor amor, ¿no? demostración No, que me depilaría el No la hay, entrecejo, no la hay, o sea. no la hay. Me entra mucha ganas de dar un abrazo a los dos a la vez, tío, chicos. ¿Te has sentido celoso? Muchísimo. Porque por mí nunca te depilaría el entrecejo. No. Nunca me has dicho eso. Oye, Esta es la típica imagen de ojalá alguien me mire como Force mira a Kensuke, ¿no? tía, esto va a ser una fábrica de memes, ¿sabes? Kensuke, muchas gracias por venir, tío. A ti, tío. a De ti. verdad que siempre un placer estar contigo. Despides una energía muy especial. Joder, Así que- no sé si eso es bueno o malo, pero doy gracias por si acaso. Es bueno, cabrón. Yo me voy con... Me he sentido Fiona cuando no era un monstruo. Que nada, yo me voy con Fíjate Force tú por ahí. también, brother. Muchas gracias, Que hemos tío, por quedado. venirte. Cuídate mucho, ¿vale? Tengo cositas que hacer. Cuidaos mucho, ¿eh? ¿Para cuándo el cristal? Venga, tío. Eso nunca. Nunca. Ok. Cuídate, cabrón. Nos vemos. Chao. Detrás de cada AKA hay una persona que a veces no encaja bien todos los golpes. Con Manel hemos caminado a través de la constancia, así que hablemos de talento innato con un rival al que Force aún no ha podido vencer. Loco, conecta tu wifi, mira el skyline. Están tranquilos en la live porque todo está guay. Lo mío es la disciplina de las rimas en freestyle. Soltarlas tan directas sin pensarte ni el punchline. Dejando que fluyáis, formas concretas, deja que nos metan. Vuelan alto como los cometas y con metas grandes y objetivos grandes. Pero no pueden pararle porque la forma es discreta. Bennett, me llama mucho la atención tu cara porque siempre parece que estás muy feliz. Entras de rebote en la Nacional, súper de rebote, ganas la Nacional, haces una Inter que flipas
y te acabas convirtiendo en uno de los rostros más queridos y en una de las puntas de flecha no de las nuevas promesas, porque no me gusta esa palabra, pero sí de la nueva generación. ¿Cómo llevas eso y qué piensas al respecto? Siempre me importa y me importa mucho qué es lo que hago, lo que yo dejo. Lo que no me importa tanto es el resultado. A mí un resultado me da igual. ¿Cuánto te importaba el resultado? ¿Cuánto me importaba el resultado? El resultado me importaría 6. Bueno, está bien, está bien. Hombre, obviamente importa, pero lo que yo hago me importa 10. Los resultados a lo mejor son 5 para mí, en general. Lo que pasa que, bueno, una vez estás en una final nacional, pues el 6. Yo te digo, personalmente, ¿vale? Que me importa bastante, o me importó bastante en su momento, por ejemplo, antes de la primera Inter que gané, yo entrenaba mucho, no dormía, soñaba con esa mierda. ¿Te preparas mentalmente, entrenas o es como fue? Bueno, entrenamiento, al final, el único entrenamiento que tengo y que nunca ha sido como un entrenamiento es freestyle por gusto con mis amigos. Okay. Lo que pasa que sí que intento mantenerlo porque sé que es lo que me mantiene fresco. Como que no necesito entrenar los formatos, yo lo que necesito es tener mi mente activa con freestyle y sé que todo lo demás me va a ir bien. El freestyle es una movida que necesita ídolos nuevos todo el rato, lo habréis visto. Siempre hay uno que sube para volverlo a bajar, para que suba otro y que otro sea el puto amo y va un poco por época y todos pues, hemos pasado por ahí, ¿no? Ahora mismo te aman. Mal, te super aman. Ya. ¿Estás preparado para cuando te odien? Sí, tío, estoy preparado porque obviamente todo lo que te llega te afecta para bien o para mal y el apoyo se nota y se agradece y cuando lo que llega es hate también se nota y no se agradece obviamente, pero como que yo sé desconectar muy bien de lo que es el mundo de batallas, vuelvo al barrio, cambio el chip, sigo metido en mi bola, haciendo mi freestyle, escribiendo lo mío, pensando en lo mío y haciéndolo con los míos como el primer día, como el día que empezamos y entonces no miro esas cosas, no estoy pendiente de eso, salvo el rato que obviamente me he ido a competir a no sé dónde o estoy los días previos a una competición, que si la rueda de prensa además, pero fuera de lo que es el circuito corto totalmente con eso, entonces llevo mi vida independientemente no de te eso. persigue. Force, una pregunta un poco en torno a él. Sinceramente, súper mega honestamente, tú en esta nacional ibas a ganar, te estabas preparando de hace mucho, te lo estabas tomando full, como como nos lo tomamos casi todos, ¿no? ¿Te hubieras imaginado que te hubiera eliminado Bennett en la final? Realmente el estilo de Bennett, que es un estilo más métrico, más tal, en Red Bull siempre ha habido estilos que les ha podido ir bien, pero hasta ahora si realmente tú miras todos los campeones nacionales y no había ninguno que se centrase en la métrica, en el rapeo, y vaya, en la regional, por ejemplo, no le fue tan bien, ¿sabes? Entonces yo a priori no le veía como los favoritos. No me esperaba que me fuese a ganar Bennett en la final. En este mismo parque batallasteis una vez en una batalla callejera. Fue una batalla donde había muy buen nivel de gente como Force, que la gente no está habituada a verle en la calle, pero fue en calle la batalla y que llegamos los dos a semifinales, ¿no? Lo que pasa es que no nos encontramos, él iba por un lado y yo por otro. A mí me eliminó RC y a mí Hander. O sea, Hander. perdimos los dos en semifinales. ¿Y quién ganó? Ganó Hander. Bueno, como esa vez en este parque no os pudisteis enfrentar, vamos a hacer un revival, pero esta vez os vais a enfrentar con un reto que a mí se me ha ocurrido, que es bastante divertido. Para mí seguro que no lo voy a hacer, Hombre. Así que si me acompañáis, Vamos a ello. Y calentando la voz. Bueno, chavales, vuestros estilos son la antítesis el uno del otro. Tú eres un gritón igual que yo y tú eres la calma humana, no hay nada que pueda alterar mi rostro lo más mínimo. Tú tienes que moverte lo menos posible, utilizar el menos relleno posible, ¿vale? Con la voz lo más neutra posible y, bueno, en cuanto a puesta en escena, una estaca, ¿vale? Y tú, todo lo contrario, tienes que intentar rapear con relleno, ¿vale? Tienes que gritar todo lo que puedas, ¿vale? Sé que te va a encantar esto. Y muévete mucho. Vale. Mucha puesta en escena, ¿vale? ¿Estáis listos? Uf. Vamos a divertirnos. Vamos a probar. Sobre todo yo. Sí, tú Lo vas a tenemos ver. en 3, 2, 1 y... Una mano arriba en la instrumental. Ahora todos saben porque siempre es genial. Dices que yo empiece, chaval, pero no empezaste bien tú en la nacional. Yo no empecé bien en la nacional, pero la rima se te clava ya. Es la daga que siempre aquí ya acaba y te mata en la instrumental. Me parece me estás imitando mal. Imitando mal siempre. Todo el mundo dice fuerte. Force, es el mejor de siempre. Te estoy imitando mal, pero no quiero perderte. Pero no quiero perderte, pero yo soy Harry Potter con reliquias de la muerte. Tú eres muy poco inteligente, te toca contra Bennett, eres subcampeón con suerte. Mira, tu estilo es una broma. Ahora mismo hago que me la coma. Lo sabe Madrid, la gente se desploma.
tu estilo, es una puta broma. Pues ya está la polla de los niños gritones que solo se escriben las improvisaciones. ¿Quieres imitarme? Dentro de los renglones lo que has hecho con tu pelo estás imitando a Skone. ¿Dices que yo imito a Skone? Sigo. Mano arriba, yo tengo el estilo. En serio, Madrid, que yo tengo todo el estilo. Yo imito a Skone porque pierdo contigo. Porque pierdo contigo. Pero me parece que te quedas sin amigo. Esta es la métrica que sí se te ha metido. Eres una puta diabética sin mierda, primo. Oh, pero no la capa, porque es un farsante y siempre me la caga. Tú que eres el Bennett, ahora dime dónde has guardado todas esas lardagas. No, joder. Un aplauso para los dos, tío. Qué difícil era esto. Lo mismo digo, tío. O sea, tío, no, te prometo que ha salido mucho mejor de cómo me esperaba. Oye, yo os dejo por aquí, ¿vale? Lo mismo ha molado tanto que cambiáis de estilo. Muchas gracias a los dos, tío. Vamos a ir a la copa otra vez, a la cama. Pero cambio de estilos. Sí. Y nos vemos Algún día. por ahí. Sí, ¿Sabes? nos veremos. Tened cuidadito, anda. Dos personalidades completamente distintas, dos bombas de freestyle que se encuentran en la cima. Y gracias a ello he aprendido algo muy importante. Es necesario tener una meta. Pero de nada vale si no disfrutas del camino, ya que es en él donde realmente está el aprendizaje.